Qué importante, ¿no es cierto?, son los valores. Esta mañana, para todos aquellos alumnos que se contactan conmigo, qué importante recordar estos valores. Los valores que nos sirven a nosotros para poder formarnos, para poder considerar lo noble y bueno que puede ser la vida. La identidad nacional y el patriotismo son dos valores que nos identifican como peruanos. Es un reconocimiento y un identikit a todo lo que el Perú nos ha dado. Nos ha dado culturas, nos ha dado una historia rica, nos ha dado en varios ámbitos de la vida, política, economía, en el fútbol, en todas las ramas del conocimiento y por ahí algunos héroes más que han hecho del Perú la libertad de los pueblos. Así es que identidad nacional y patriotismo son los valores que vamos a estar meditando durante estos días, y que en este día especial también podamos reconocer y no avergonzarnos por ser peruanos. Ahora, como habíamos mencionado al inicio, estamos en el curso de gramática, en el curso de lenguaje, estamos desarrollando una serie de temas importantes que tiene que ver con la voz, que tiene que ver básicamente con la gramática propiamente dicho, la forma como nosotros podemos escribir, la forma como podemos nosotros relacionarnos con el resto, la forma como podemos transmitir nuestro mensaje de una manera coherente, cohesiva. Y de eso se trata, chicos, se trata del curso de poder expresarnos bien, emitir bien nuestros mensajes, ya sea de manera oral o ya sea de manera escrita, pero tenemos que transmitir nuestros mensajes como debe ser. Y el día de hoy tenemos un tema muy peculiar, tenemos un tema quizás no muy tratado, pero quiero llevarte al lado práctico de la comunicación, y para eso quiero que veas la siguiente imagen. ¿Qué observas ahí? ¿Qué puedes leer y ver en esa imagen quizás tierna esta mañana? ¿Qué puedes observar en esa imagen? Puedes denotar algunos puntos importantes, quizás el color, quizás los personajes que actúan en esa imagen. ¿Qué cosas puedes tú describir en la imagen? A ver, ¿qué ves ahí? ¿Una niña? Muy bien, una niña, correcto, y hay una niña al lado o acompañado de una radio, ¿no es cierto? Muy bien. Es una imagen que nos proyecta quizás de los años 70 o 60, cuando todavía no había la imagen a color. Pero, más que una descripción de la imagen, ¿qué actitud muestra la personaje que está ahí, la niña, al estar cerca de la radio? ¿Cómo la notas a la niña que está al lado de la radio? ¿Cómo la ves? Uy, está asombrada, ¿no es cierto? Está pensativa quizás, está atenta a lo que está escuchando, de alguna otra manera a través de la emisora radial, ¿verdad? Ahora, ¿qué estará escuchando la niña para que se ponga así? A ver, hay que ser coherentes. ¿Qué estará escuchando la niña? Oh, ¿alguna música? ¿Alguna música infantil? Pero quizás si hubiera escuchado una música infantil, quizás se podía saltar, bailar, ¿no es cierto? Lo más coherente de esta imagen es que posiblemente la niña está escuchando una historia en la radio, ¿no es cierto? Está escuchando algún tipo de novela en la radio, un cuento en la radio, que le está permitiendo tomar mucha la atención, ¿no es cierto? Que está de alguna otra manera captando su mente, su atención, y eso le permite mirar como la que estamos mirando esta mañana, esta imagen, ¿no es cierto? Entonces, a través de esta imagen podemos darnos cuenta de algo muy importante, que a veces hay historias que nos cuentan a nosotros, son historias que de alguna manera nos cuentan, pero más que contar, son historias que nos permiten asombrarnos así como la niña lo estaba. Y esta mañana vamos a tratar un tema muy peculiar, pero de gran importancia para el tema comunicativo, que es el tema de la narrativa radial. Seguramente alguien le está contando a la niña una historia por la radio, y ella está muy atenta escuchando la radio con esa historia. Entonces, acompáñame esta mañana a ver un tema muy diferente, un tema novedoso, un tema peculiar, como es la narrativa radial. Ahora, la radio, la radio sin lugar a dudas es una herramienta importante para la humanidad. Desde que fue creada en el siglo XIX, la radio comienza a ser un poderoso instrumento de comunicación. Incluso la literatura, que ha sido un vehículo de enseñanza durante muchos años, se transmite a través de la radio. Y no solamente la radio, sino a través del libro, del teatro, del internet, de la televisión. Y ha ido promocionándose así, llegando a muchos lectores la literatura. Ahora,
desde la aparición de la radio en el año 1888 por el físico alemán Heinrich Dulfo Hertz, la radio se ha convertido en el canal de transmisión más usada en sus orígenes para narrar las llamadas telenovelas. Me imagino que mamá o la abuelita o la tía recordará que por los años 70, 80 en el Perú se acostumbraba a poder escuchar las telenovelas por la radio. Antes se escuchaba las telenovelas por la radio, hasta que, bueno, ya se lanzó a la televisión. Pero las telenovelas por radio fue uno de los primeros géneros de historias, de transmisión de historias para las amas de casa. Ahora, obviamente la radio a partir de ahí permite a nosotros entender que es muy importante ser usada cuando se trata de poder transmitir algún tipo de historia o algún tipo de acontecimiento. Entonces, la radio, chicos, ha sido un vehículo de transmisión donde ha narrado por infinidad de épocas muchas historias para que las personas en lo más recóndito de los pueblos puedan escuchar alguna historia novedosa. Ahora, el objetivo, ¿ok? El objetivo de la narración por radio, porque uno tiene que recordar aquí que la radio ha pasado por un proceso evolutivo, un proceso de desarrollo, de menor a más. Incluso la tecnología ha estado hincapié a esto. La radio nos ha llevado a escuchar a varios hombres y mujeres narrar, no solamente en el trabajo de locución, sino también en el trabajo literario. Y el objetivo es estimular la creación, producción y difusión de la narrativa en la radio. De eso se trata la narrativa radial. Crear, producir y difundir la narrativa por la radio. En otras palabras, hacer de la radio un lugar de historias que alimente la imaginación y los sentidos de sus emisores y receptores. Ahora, para que la radio recupere esa magia, necesita cumplir un rol importante en la sociedad. ¿Cuál es el rol importante de la narrativa radial? Es netamente formativo e informativo. Claro que sí. Y es cierto que hoy en día existen muchas emisoras en el país, emisoras para noticias, de entretenimiento, de música variada. Y hay también un sector de emisoras donde se dedica por un momento a la educación, ¿no es cierto? Y ese tipo de emisoras debe rescatarse, donde se pueda transmitir a través de la FM o AM la educación, y la educación se transmite muchas veces por la literatura, por las obras literarias. Y yo espero que de alguna manera u otra tú puedas tener la costumbre de escuchar radio, pero radio de programas donde te alimente el corazón a través del aspecto cultural que evoca. Eso ya se perdió, chicos. Lamentablemente, eso ya se había perdido durante muchos años, pero es necesario rescatarlo. Es necesario hacer narrativa radial. Ahora, te quiero mostrar o te quiero explicar un término muy conocido y muy usado hoy en día. Es un término usado porque de alguna manera u otra hoy en día se comienza a poder ver como una manera de poder transmitir algunas historias, algunas reflexiones, incluso algunos sermones en relación a la literatura o a otro tipo de narración. Y estoy hablando del podcast. Personalmente yo he usado el podcast en algunas oportunidades para contar algunas historias o quizás para compartir algún tipo de experiencia con mis allegados. El podcast es un programa de radio online, ¿ok? Que está centrado en una temática especial. Posteriormente puede ser guardado la grabación en un audio y lanzado en las plataformas digitales. Creo que esa es la ventaja de un podcast cuando se trata de una radio online, que tú puedes grabar y puedes lanzarlo en las plataformas digitales. Y eso es muy importante. Esa es la nueva modalidad tecnológica en el uso de la radio como un vehículo también de enseñanza, porque eso puede llegar a infinidad de generaciones. Yo no sé si has escuchado tu podcast, pero esta es la modalidad de transmitir algún tipo de información, pero sobre todo algún tipo de literatura cuando se trata de llegar a un cierto tipo de oyente. Ahora, si queremos ser buenos narradores en la radio, porque la idea, chicos, es narrar en la radio, ¿no es cierto? Aunque obviamente nosotros para eso tenemos que tener cierto estudio y capacidad, y aquí en Lima, lamentablemente, esta pandemia como ha estancado un poco el proceso comunicativo en ese lado, pero sería bueno que el próximo año, si continuamos, o tú puedas continuar, puedas involucrarte en el mundo de la ciencia de la comunicación. Yo tuve la oportunidad de ser entrevistado en una radio
local aquí en Miraflores, en Lima, y vi una linda experiencia cuando tratamos el tema literario. Y es que estar en la radio es una experiencia única también, una experiencia y una responsabilidad ante muchos oyentes. En ese caso me invitaron para poder contarles un poco de mi trayectoria y experiencia en la literatura por 9 años en Trujillo y en Lima, y aparte de eso, sobre mi rol ahora educativo en cuanto a la producción de obras como escritor. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí y me di cuenta de que hay una sensación hermosa cuando uno comienza a contar sus propias historias por la radio. Y si tú tienes la oportunidad que tu maestro o tu maestra el próximo año pueda llevarte a una radio local como un proyecto educativo para tal vez participar de algún tipo de secuencia o narración literaria, sería bueno que te involucres también. Y si es así, tome en cuenta esas formas y consejos. En primer lugar, hay que tomar en cuenta el público oyente a quien queremos llegar. Obviamente tenemos que saber si llegamos a niños, a adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos. Tenemos que escoger un cuento corto para su narración oral. Estamos hablando de narrativa en prosa, y cuento, historias o novelas cortas. Tenemos que trabajar el aspecto de voz, intensidad verbal. Aquí es un dato muy importante. Por eso nosotros el día de ayer y la semana pasada como que estábamos trabajando un poco el aspecto vocal, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del aspecto del lenguaje, del sonido de las palabras. Entonces, qué importante es aquí aplicarlo, porque para narrar en una radio o en una aula, o fingir tal vez, sería bueno como un proyecto el próximo año, que tu docente finja el aula como si fuera una estación radial, en donde tú puedas imaginar que eres un locutor y puedas narrar alguna historia. Y para eso necesitas trabajar tu voz, intensidad verbal. Es muy importante. Usar las estrategias y técnicas de la formación narrativa. Tenemos que tener un concepto básico de lo que es la formación narrativa en cuanto a expresión oral. Y este es un dato muy importante. A veces en las radios, las narraciones suelen acompañarse por efectos musicales propios, que a veces cuando uno cuenta, comienza a escucharse la musiquita de fondo, y donde si es un cuento de terror o una historia escalofriante, se puede contar y wow, los efectos musicales nos permiten a nosotros poder darnos cuenta de la sensación del momento. Ahora, esta mañana te voy a aconsejar algún tipo de repertorio de obras para una narración en radio. No toda obra literaria, escúchame bien, no toda obra literaria debe ser narrada en radio. Siempre hay una selección de obras, ¿ok? Especialmente ellas cumplen ciertos requisitos en el público oyente. Ahora, por lo general, el oyente le interesa escuchar algo que le impacte. ¿Que le impacte? Obviamente que sí. Y eso encaja muy bien en la narrativa de misterio o cuentos fantásticos, sin lugar a dudas. Esas son algunas pautas importantes que otros autores prefieren para los lectores a que quieren llegar. Por ejemplo, vamos con algunas obras, algún repertorio. En primer lugar, tenemos esta novela de Mark Twain, Tom Sawyer. Es una novela infantil, una buena novela. También tuve la oportunidad de escuchar en la radio hace un tiempo sobre esta novela de Tom Sawyer, Las aventuras de Tom Sawyer, con actores y actrices que hacían voces sobre los personajes de esa obra, actores y actrices peruanos. Entonces, qué lindo sería poder nuevamente involucrarnos con algunas obras que conozcamos y narrar también. El gato negro, por Edgar Allan Poe, el estadounidense considerado el padre del cuento de terror. El gato negro es una buena oportunidad para que puedas tú darte cuenta de que esta historia llama mucho la atención por lo característico, pero como te digo, tiene que ver mucho la interpretación del locutor, del narrador, cuando transmite una historia como esta. Te quiero presentar nuevamente, bueno, aquellos alumnos que ya tienen conocimiento de esta obra personal y especialmente aquellos alumnos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con esta obra, pero también por aquellas personas que aún tal vez no conocen esta obra de mi autoría, mi primer sencillo literario, Historias Escalofriantes 1, que es una obra publicada este año aquí en Lima, de mi autoría, y que tuve la oportunidad de compartirlo en el norte y aquí en Lima, y que por 9 años he podido narrar historias escalofriantes en los colegios. Para mí ha sido una experiencia muy hermosa involucrarme con el aspecto narrativo. Son 4 historias de estas historias escalofriantes y cada historia tiene
ese elemento de la narrativa de misterio, donde los personajes tratan de solucionar casos, crímenes, pero más que relatar, es una obra en donde nos permiten a nosotros reflexionar sobre la condición y las intenciones del ser humano, que muchas veces son intenciones que no conocemos y que solamente pueden ser apariencias, pero que se reflejan en las actitudes, y ahí podemos conocer lo engañoso y perverso que puede ser el corazón. Esta es una buena obra, Historia Escalofriante 1, para que si algún momento tú quieres narrarlo, obviamente hay un ejemplar en tu colegio y para que algún día lo puedas pedir y puedas tú de alguna manera u otra leer para una narración radial. Sería muy interesante contar algunas historias escalofriantes. Muy bien, chicos, vamos a empezar este tiempo de actividades. ¿Qué te parece? Vamos a poder conocer algunos aspectos de las actividades para poder terminar esta mañana. Vamos con la primera, vamos con algunas preguntas y vamos a resaltar. ¿Cuál es el propósito de la narrativa radial? ¿Cuál es la intención de narrar por la radio? ¿Concientizar a los jóvenes a estudiar mucho? ¿Llamar la atención a los padres de familia por su desempeño en la casa? ¿Deleitarse con la música variada? ¿O informar y formar a través de la lectura? ¿Qué hemos dicho con respecto al propósito de la narrativa radial? Muy bien, informar y formar a través de la lectura. Esa es la intención, que la lectura sea una fuente de enseñanza. Una de las formas orientativas para este trabajo narrativo en la radio, ¿qué cosa es? ¿Elegir la señal satelital adecuado? ¿Buscar una inversión económica para lanzar un proyecto? ¿Trabajar el aspecto de voz y la intensidad vocal? ¿Dramatizar las escenas narrativas en la radio? Formas orientativas. Trabajar el aspecto de voz y la intensidad vocal, ¿no es cierto? Eso es muy importante para poder narrar por la radio o en cualquier lugar en donde nos encontremos. ¿Qué es el podcast? ¿Qué hemos dicho que es el podcast? Es una oportunidad de trabajar en la radio, es el medio locutivo de las ciencias comunicativas, es una radio virtual disponible para escucharla en cualquier momento, es el libreto que todo locutor debe aprendérselo al narrar, en este caso. Es una radio virtual. Hemos dicho que el podcast tiene que ver con una radio local, una radio grabado, en donde podemos contar algún tipo de historia. ¿Verdadero o falso? Vamos a escribir según los ítems encontrados ahí. Una forma de atraer al oyente es narrar historias de misterio. Si tú quieres atraer a tu oyente, claro que sí. Por lo general tienes que contar unas historias que te permitan robarle la mirada. Y a eso se cargan las historias de misterio. ¿Los efectos musicales deben acompañar a la narración radial? Sí, hemos dicho que tal vez algún tipo de musiquita nos va a permitir a nosotros tratar de prestar atención y sobre todo asombrarnos por lo que se está narrando. No todos tienen la oportunidad de escuchar una historia por la radio. Bueno, en realidad todos tienen una oportunidad. Todos tienen una oportunidad de escuchar historias por la radio y ojalá que tú algún momento puedas escucharlo por podcast. ¿Se sugiere buscar podcast para cuidar el trabajo técnico de la narración? No necesariamente, el podcast es un medio más para un trabajo de narración radial, ¿ok? Pero no necesariamente es el único. ¿Un podcast puede escucharse en cualquier teléfono móvil? Sí, si se descarga correctamente, o en YouTube podemos encontrar algunos podcasts conocidos también. Vamos a responder a 4 preguntas para estar terminando esta mañana. ¿Cuál es la función que cumple la radio en la educación? ¿Cuál crees que es la función que debe cumplir la radio en la educación? ¿Qué historia o novela sugieres para una narración en radio? ¿Conoces aparte de la que te escribí? ¿Conoces algunas historias? Sería bueno que lo escribas ahí en tu material que tienes a la mano. ¿Cuáles son las 2 formas sugeridas para narrar en la radio? ¿Cuáles son esas 2 formas o técnicas o consejos para narrar en la radio? Ahora, ¿cómo apareció la radio como fuente de información? Ya hemos visto algún dato histórico, ¿no es cierto? Vamos con la respuesta, ¿qué te parece? La primera, ¿cuál es la función que cumple la radio? No olvides esto, un rol formativo e informativo. Tiene que apuntar a la formación íntegra de la persona, el aspecto radial. ¿Qué historia o novela sugieres para una narración en radio? Bueno, te menciono 2, El Gato Negro, excelentísima obra, y Tom Sawyer, una novela para niños. Tú puedes colocar ahí o ver
o sugerirme otra historia quizás que te pueda robar o robarme la atención. ¿Cuáles son las dos formas sugeridas para narrar en la radio? Bueno, hemos dicho que hay como más de 3 o 4, ¿no es cierto? De ese cúmulo de sugerencias tenemos una, escoger un cuento corto para su narración oral, escoger un cuento corto, una novela corta, y trabajar el aspecto de voz e intensidad verbal. Tenemos que conocer esto cada vez que nos enfrentemos a ese mundo de la comunicación. Y por último, ¿cómo apareció la radio en el mundo? Gracias a un genio, el alemán Heinrich Rudolf Hertz, en el año 1868, las primeras ondas electromagnéticas, como un experimento, nace la radio y posteriormente ese experimento ha permitido que hoy en día podamos ver en la radio un medio de transmisión positivo, y tiene que ser positivo sin lugar a dudas. Entonces, esta mañana hemos visto la importancia, ¿no es cierto?, de la narrativa radial. Ahora entendemos a la niña, ¿no es cierto?, a la niña del inicio, cómo escuchaba con atención alguna historia interesante, porque ella como oyente infantil también tiene la forma de interpretar lo que se le está narrando. Y de eso se trata. Tenemos que ser buenos narradores en el colegio. Tenemos que aprender a involucrarnos con la lectura, que te va a ayudar en cualquier desenvolvimiento o campo de estudio. La lectura es muy importante, cultivarla. La lectura siempre será el medio en donde nosotros podamos entender que es el aprendizaje que se logra a través de ello, la formación académica que se logra a través de ello. Y ojalá que este tema te haya ayudado muchísimo también. Vamos a dejarte una actividad ahí para que desarrolles en casa sobre la importancia que tiene la narrativa radial.